cuestión del péndulo, no. Se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué es la verdad?, guardó un profundo silencio. Y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad. No es cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios de extrema derecha o de extrema izquierda. El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad, jamás es la verdad. La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad, nunca es la verdad. La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que aquella sea, en modo alguno es la verdad. Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas, pueden conducirnos jamás a la verdad. La verdad es algo que debe ser experimentado. En forma directa, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga. El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos, y es allí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Necesitamos autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos y conocernos profundamente a sí mismos. La experiencia de la verdad solo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables que en su conjunto constituyen el mí mismo. Solo eliminando el error viene la verdad. Solo desintegrando el yo mismo, mis errores, mis prejuicios y temores, mis pasiones y deseos, creencias y fornicaciones, encastillamientos intelectuales y autosuficiencias de toda especie, adviene a nosotros la experiencia de lo real. La verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya escrito o dejado de escribir, ella solamente adviene a nosotros cuando el mí mismo ha muerto. La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la verdad porque jamás la ha conocido. La verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el yo mismo. Dios es la verdad. En tanto la conciencia continúe embotellada entre el yo mismo, no podrá experimentar eso que es lo real, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, la conciencia se libera para despertar definitivamente y experimentar en vida directa la verdad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús: conoced la verdad, y ella os hará libres. ¿De qué sirve al hombre conocer 50.000 teorías si jamás ha experimentado la verdad? El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, pero a cualquier sistema se le opone otro y ni uno ni otro es la verdad. Más vale autoexplorarnos para autoconocernos y experimentar un día en vida directa, lo real, la verdad. Ley de transmigración de las almas. Mucho se ha dicho sobre la doctrina de la transmigración de las almas, expuesta por el señor Krishna en la tierra sagrada de los Vedas, hace unos 1000 años antes de Jesucristo. El gnosticismo ha dicho con entera claridad, y ha repetido hasta la saciedad, que a cada alma se le asignan 108 existencias para su autorrealización íntima. Incuestionablemente, aquellos que fracasan durante su ciclo de manifestación, aquellos que no logran la autorrealización dentro del número de existencias asignadas, es obvio que descienden dentro del reino mineral sumergido, al Avicii Hindustán, al Tartarus griego, al Averno romano. La transmigración de las almas. Resulta palmario y evidente que la involución dentro de las entrañas del planeta en que vivimos, es terriblemente dolorosa. Recapitular procesos animalescos, vegetaloides y mineraloides en vía francamente degenerativa, no es ciertamente muy agradable. Afirma también el gnosticismo que después de la muerte segunda, la esencia, eso que tenemos de alma, reasciende evolutivamente desde el reino mineral hasta el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pasando por las etapas vegetal y animal. Sin embargo, hay en esta ley de la transmigración de las almas algo que no hemos dicho. Hemos citado la ley del eterno retorno, hemos mencionado esta otra ley, conocida como recurrencia. Mas debemos aclarar que estas dos citadas leyes se desarrollan y desenvuelven sobre la línea espiral de la vida. Esto significa que cada ciclo de manifestación se procesa en espiras o curvas cada vez más altas, dentro de la gran línea espiral del universo. Como quiera que esto también suele ser un poco abstracto, nos vemos en la necesidad de aclarar mejor, a fin de que se pueda comprender profundamente la enseñanza. Al escaparse la esencia
Después de la muerte segunda, al resurgir, al salir nuevamente a la luz del sol, obviamente transformada en gnomo, elemental mineral, habrá de reiniciar un nuevo proceso evolutivo, pero dentro de una octava superior. Esto significa que tal criatura, elemental mineral, se hallará indudablemente dentro del reino mineral con un estado de conciencia superior al que tenía cuando iniciaba evolución similar en el anterior ciclo de manifestación. Al proseguir con estas explicaciones, no deben olvidar que cualquier ciclo de manifestación incluye evoluciones en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. En este último se nos asignan siempre 108 existencias. Si examinamos un caracol, veremos curva sobre curva, algo semejante a una escalera de tipo espiraloide. Es evidente que cada uno de estos ciclos de manifestación se desarrolla en curvas cada vez más altas. Solo los tres factores de la revolución de la conciencia nos libera. Ahora os explicaréis por qué motivo existe tanta variedad de elementales, minerales, vegetales, animales, y diversos grados de inteligencia entre los humanoides. Incuestionablemente, es muy grande la diferencia entre los elementales, minerales que por vez primera comienzan como tales, y aquellos que ya han repetido el mismo proceso muchas veces. Lo mismo podemos decir sobre los elementales, vegetales y animales, o sobre los humanoides. Como quiera que los ciclos de manifestación son siempre 3000, el último de estos realmente se encuentra en una octava muy alta. Aquellas esencias que dentro de las 3000 vueltas de la rueca no lograron la maestría, se absorben en su chispa virginal. Para sumergirse definitivamente entre el seno del espíritu universal de vida, es notorio, palmario y evidente, que durante los ciclos de manifestación cósmica, hemos de pasar por todas las experiencias prácticas de la vida. Indubitablemente, cualquier esencia que haya pasado por los 3000 ciclos de manifestación ha experimentado también 3000 veces los horrores del abismo, y por ende, ha mejorado y adquirido autoconciencia. Así pues, tales esencias tienen de hecho, pleno derecho a la felicidad divina. Desafortunadamente, no gozarán de la maestría. No la adquirieron y, por ello no la tienen. No a todas las mónadas divinas o chispas virginales les interesa la maestría. Ostensiblemente, no son las chispas virginales o mónadas divinas las que sufren, sino la esencia, la emanación de las citadas chispas, lo que de alma tenemos cada uno de nosotros. Los dolores pasados por toda esencia ciertamente vienen a ser bien recompensados, porque a cambio de tanto sufrimiento se adquiere autoconciencia y felicidad sin límites. Maestría es diferente. Nadie podría lograr el adeptado sin los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar con la suprasexualidad, sexo yoga, con el maituna, con la magia sexual. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida, para que otros vivan. La gnosis, doctrina de liberación. Las chispas virginales que no alcanzaron la maestría durante los 3000 ciclos de manifestaciones, ven a los maestros, a los dioses, en forma similar al modo que las hormigas ven a los humanoides. Dicen las tradiciones aztecas que en el amanecer de la vida se reunieron los dioses allá en Teotihuacán, con el propósito de crear al sol. Aseveran que encendieron un gran fuego y que luego invitaron al dios Caracol para que se lanzara en aquella hoguera, mas este, después de 3 intentos, tuvo gran pavor. Los cantos sagrados aseveran, solemnemente, que el dios purulento, lleno de gran valor, se lanzó al fuego. Al ver esto el dios Caracol imitó su ejemplo, y entonces toda la asamblea de dioses, silenciosos, aguardaron a ver qué sucedía. Cuentan las leyendas que dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el purulento, convertido en el sol que hoy en día nos ilumina. Minutos después, en aquella hoguera resurgió el dios Caracol, convertido en la luna que en la noche nos ilumina. Esto significa que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sexual. Solo mediante el fuego muere el purulento, el mí mismo, el sí mismo. Solo mediante el fuego podemos convertirnos en dioses solares terriblemente divinos. Desafortunadamente, no a todas las chispas virginales les interesa la maestría. La mayor parte, las millones de criaturas que viven sobre la faz de la tierra, prefieren el
Sendero del caracol, el camino lunar. Es bueno entender que la conciencia sufre tanto en los procesos evolutivos como en los involutivos, y que por lo tanto, a base de tantos esfuerzos y sacrificios va despertando progresivamente. Millones de humanoides tienen la conciencia profundamente dormida, pero al entrar en el abismo, después de las 108 existencias de cualquier ciclo de manifestación, despiertan inevitablemente en el mal y para el mal. Lo interesante en este caso, es que de todas maneras despiertan, aunque sea para justificar sus errores en los mundos infiernos. Cualquier iluminado clarividente podrá evidenciar por sí mismo, el hecho de que los elementales inocentes están despiertos en el sentido positivo, evolutivo. Vemos, pues, dos tipos de conciencia despierta. Primero, el de las criaturas inocentes de la naturaleza. Segundo, el de los humanoides involucionantes del abismo. Existe una tercera clase de gentes despiertas. Nos referimos a los maestros, a los dioses, pero no es de ellos de quienes en este preciso instante nos estamos ocupando. Incuestionablemente, dentro de la rueda del samsara, girando con la misma, existen conciencias inocentes, despiertas, y también criaturas involucionantes abismales, despiertas en el mal y para el mal. Ahora, cualquiera puede preguntar, siendo la esencia buena, ¿por qué viene a sufrir a este mundo? La esencia en sí misma está más allá del bien y del mal. Es absolutamente inocente, pura y sana. Sufre la esencia cuando queda enfrascada entre el ego, más disuelto la esencia deja de sufrir. Apolo vence a Pitón, el cundartiguador o fuerza siniestra esclavizante. Entonces, se dice que somos hijos de Dios y que Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué envía a sus hijos a sufrir? Ha llegado la hora de saber que todos nosotros somos hijos del diablo. Por favor, no se asuste. El gran maestro, Jesús de Nazaret, dijo: porque si fueseis hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Es necesario hacernos hijos de Dios, y esto solamente es posible con los tres factores de la revolución de la conciencia. Hijo de Dios es todo aquel que llega a la resurrección. Reflexionad pues en estas palabras y no presumáis de santos ni de virtuosos. Dios no nos manda a sufrir nunca. Los sufrimientos nos los hemos creado nosotros mismos con nuestros propios errores, y a través de sucesivos nacimientos. Cuando la chispa inmortal resucita en nosotros, cuando nos convirtamos en hijos de Dios, entonces todo será diferente. Por esos días habremos vencido al diablo. Ha llegado el instante en que nos resolvamos a entrar por el camino solar, muy distinto por cierto al sendero lunar. A todos los millones o trillones de chispas virginales les llega en instante preciso la hora crítica en que tienen que definirse por el camino solar o por el caracol lunar. Cuando alguien deliberadamente escoge la senda del filo de la navaja, la suerte está echada. Después de ese momento ya no hay remedio. Aquellos que alcanzan la maestría y que después quieren volverse atrás para meterse por el sendero lunar, tendrán que pasar por eternidades espantosas en los mundos infiernos, hasta conseguir, después de muchos billones o trillones de años, la aniquilación de los cuerpos existenciales superiores del ser y la destrucción del ego animal. Esto significa que a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad. Ley de evolución e involución. Cada uno de nosotros se nos asignan siempre 108 existencias. Es claro que, terminado el ciclo de vidas sucesivas, si no hemos logrado la autorrealización íntima del ser, giramos con la rueda del samsara descendiendo dentro del reino mineral sumergido. Con esto queremos hablar bien claro y decir, se evoluciona hasta un punto perfectamente definido por la naturaleza y luego se involuciona. Subimos evolucionando por el lado derecho de la rueda y descendemos involucionando por el lado izquierdo de la misma. El ascenso evolutivo, propiamente dicho, comienza desde el reino mineral. La evolución de la conciencia humana comienza en el reino mineral. Cualquier investigador esoterista con conciencia despierta, podrá verificar la cruda realidad de las criaturas evolucionantes en el reino mineral superior, para diferenciarlo del inferior sumergido. No hay duda de que los elementales minerales avanzados ingresan al reino vegetal. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular. No queremos decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores, etc., estén metidos a todas horas dentro de su cuerpo inmóvil. Eso sería absurdo e injusto, además.
Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad. El hombre despierto se asombra cuando los encuentra en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical. Normalmente las criaturas elementales del reino vegetal se encuentran clasificadas en forma de familias. Una es la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, otra la de los pinos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada familia tiene su templo propio en el Edén, en la cuarta dimensión. Los elementales avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino animal. Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus templos ubicados en el paraíso terrenal, es decir, en la cuarta coordenada, llamada por los ocultistas mundo etérico. Las criaturas elementales más avanzadas ingresan en el reino de los humanoides intelectuales. No hay duda de que estos bípedos tricerebrados o tricentrados son mucho más peligrosos. A todo aquel que ingresa al reino de los homúnculos racionales se le asignan siempre 108 existencias. Como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, más aquel que fracasa, aquel que no logra la autorrealización íntima dentro del ciclo de existencias que se le han asignado, deja de retornar o reincorporarse en organismos de humanoide, y se precipita involucionando dentro de las entrañas de la Tierra, en las infradimensiones de la naturaleza. Prosigue la evolución de la conciencia en el reino vegetal. A través de nuestras investigaciones de tipo esotérico hemos podido comprobar, con entera claridad meridiana, lo que son los procesos involutivos. Es claro que nos toca desandar lo andado y bajar por los escalones por donde antes subiéramos. Después de recapitular en el Averno experiencias pasadas de humanoide, debemos repetir estados animalescos y vegetaloides antes de la fosilización total y la muerte segunda. Aquellos que quieren autorrealizarse íntimamente con el propósito de evitar el descenso a los mundos infiernos, deben meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa separarse de la rueda del samsara y apartarse completamente de las leyes de la evolución y de la involución. Ahora os explicaréis, claramente, por qué el Cristo cósmico, a su paso por la Tierra, nos habló de la puerta estrecha y del camino angosto y difícil que conduce a la luz. El ego jamás es inmortal. Tiene un principio y un fin. O lo aniquilamos voluntariamente, o la naturaleza se encarga de desintegrarlo en el Averno. Nosotros debemos escoger. Estamos ante el dilema del ser y no ser de la filosofía. Y los que no quieran escucharnos ahora, tendrán que sufrir más tarde las consecuencias. Muy interesantes resultan los procesos voluntarios de la disolución del yo, aquí y ahora. En principio debemos eliminar las debilidades del humanoide. Luego, continuar disolviendo o desintegrando todos esos agregados animales o bestiales que llevamos dentro. Y mucho más tarde, es indispensable trabajar con el hacha de doble filo de los antiguos misterios, para quebrantar y reducir a polvo a los recuerdos vegetaloides de todas las lujurias y morbosidades del pasado. Por último hay que trabajar con las herramientas del labrador para quebrantar los estados fósiles o mineraloides de los distintos ayeres que duermen entre el fondo profundo del subconsciente. Con esto queremos decir que lo que la naturaleza ha de hacer con nosotros en el abismo, podemos nosotros hacerlo aquí y ahora, si es que de verdad queremos evitarnos las amarguras infernales. Muchos piensan que los changos, simios, monos, orangutanes, gorilas, etcétera, etcétera, son de tipo evolutivo. Algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Incuestionablemente, las diversas familias de simios son involuciones que descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono. La verdad de esto está a la inversa. Los simios son humanoides involucionantes, degenerados. La evolución de la conciencia continua por el reino animal. Pasemos ahora a observar la familia de los cerdos. En tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer la carne de este animal eran decapitados. Es claro que este tipo de elementales se encuentran en franco proceso involutivo. Estados análogos de involución podemos descubrirlos en las plantas y en los minerales. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Las leyes de la evolución y de la involución trabajan en coordinada y armoniosa en todo lo creado.
Obviamente, los elementales de los reinos mineral, vegetal y animal evolucionan e involucionan en sus mismas escalas naturales. Jamás podríamos concebir la idea descabellada de que los elementales de la naturaleza, por el hecho de fracasar en tal o cual especie viviente, puedan hacer girar la rueda al revés para retornar al abismo por la puerta por donde salieron. Queremos que la gente comprenda que en el Tartarus se entra por una puerta y se sale por otra. Los antiguos egipcios, por ejemplo, aborrecían las ratas. Y es obvio que éstas se encuentran en estado de franca involución. Otro es el caso de los cuervos. Y estos, aunque se alimentan de la muerte por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Después de la muerte segunda, toda alma se convierte en elemental de la naturaleza e inicia sus procesos evolutivos. Tanto desde la dura piedra, para continuar por el vegetal y el animal, hasta el estado de humanoide intelectual. En el ínterin, los elementales de los distintos reinos evolucionan e involucionan, mas no podrían regresarse al Averno, puesto que no poseen el ego. Solo pueden ingresar al Averno los humanoides, porque estos sí tienen en su interior al ego. Es bueno entender plenamente, que no existe ciertamente ninguna diferencia entre la esencia y los elementales. Es claro que la esencia es el mismo elemental, y el elemental es la misma esencia. Cuando el ego se desintegra en los mundos infiernos, nos convertimos en elementales de la naturaleza. Empero, cuando el ego se desintegra, aquí y ahora, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, en vez de convertirnos en elementales nos convertimos en maestros. He ahí lo importante. Evolucionamos hasta el estado humano. Allí nos asignan 108 existencias. Que son 108 oportunidades para que la conciencia entre a la revolución. Hay dos tipos de inocencia. La de los victoriosos y la de los fracasados. El alma que se escapa del Averno después de la muerte segunda para convertirse en elemental de la naturaleza, obviamente está fracasada, aunque haya reconquistado su inocencia. El alma que desintegra el ego en forma voluntaria y consciente, aquí y ahora, reconquista su inocencia en forma victoriosa y se convierte en un Buda. Hay elementales que por primera vez entran en la rueda del samsara. Nunca han sido humanos. Anhelan alcanzar el estado de humanos. Existen elementales que antes de serlo vivieron como humanoides e involucionaron en los mundos infiernos. He aquí dos extremos, dos aspectos de los elementales. Primero, elementales que comienzan. Segundo, elementales que repiten los procesos evolutivos e involutivos. Es urgente saber que la esencia, el alma venida de los tres reinos inferiores a humana matriz, no tiene todavía la experiencia necesaria e indispensable que se requiere para llegar a la autorrealización íntima del ser. Normalmente, toda esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano, cae en muchos errores, forma ego, adquiere karma y sufre después lo indecible. Solo más tarde esa alma puede, si así lo quiere, lograr la autorrealización. Sin embargo, no todas las almas logran la maestría. Para que esto suceda se hace indispensable cierta inquietud íntima, y esto solo es posible cuando la mónada, es decir, la chispa inmortal del espíritu, se propone de verdad trabajar a su humana alma. Es claro que no todas las mónadas, espíritus o chispas virginales tienen interés en la maestría. ¿Piensa acaso usted, amable lector, que el ego puede evolucionar? ¿Supone que disolverlo es evolución? Cualquier clarividente educado podrá verificar los procesos involutivos del yo, del mí mismo, del sí mismo. Nosotros jamás hemos negado las leyes de la evolución y de la involución. Únicamente las aclaramos. Los procesos evolutivos e involutivos corresponden exactamente a la gran rueda del samsara. Tales procesos no podrían repetirse infinitamente en el mundo del espíritu, porque ello significaría de hecho esclavitud perpetua. Recordad, amigo lector, que Jesús el Gran Kabir jamás quiso embotellarse en el dogma de la evolución. Aquel gran hierofante solo nos habló de la senda de la revolución de la conciencia, del camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce a la luz y que muy pocos son los que lo hallan. ¿Cuándo vais a entender esto? ¿En qué época? ¿Cuándo os vais a resolver a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto? ¿O es que acaso vosotros queréis corregirle la plana a Jesús el Cristo? Aquellos que disuelven el ego alcanzan la transformación radical, y eso es revolución total. Sin duda alguna no dejan de existir muchos intonsos que intentan corregirle la
Plana al autor de la doctrina de la transmigración de las almas, al gran Avatara Krishna, el cual vivió 1000 años antes del Cristo. Jamás dijo el gran Avatara hindú que el chakra del samsara girara al revés, que se procesara a la inversa, deteniendo su marcha para girar en sentido contrario. La rueda del arcano 10 del tarot, como también se le conoce, siempre sigue su curso, jamás se devuelve. Cualquier automóvil puede retroceder, mas la rueda del samsara nunca retrocede. Desde el estado angelical hasta los querubines y serafines. Pertenecen a la revolución de la conciencia. Repetición de ciclos de acuerdo con la ley de recurrencia es diferente, y esto lo vemos comprobado en los días y noches de Brahma, con su repetición siempre incesante. En las estaciones que cada año se repiten. En los diversos yugas cosmológicos que nunca dejan de repetirse, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto es retroceso. Todo esto se mueve de acuerdo con la rueda. Todo esto forma parte del movimiento continuo. Sin embargo, es necesario entender que la ley de recurrencia se repite en espirales ya más elevadas, ya más bajas. La espiral es la curva de la vida. Si hemos agotado los diversos procesos de humanoide, obviamente debemos subir o bajar. Algunos suben, otros caen en la involución sumergida. Ascienden aquellos que han disuelto el ego. Descienden aquellos que no lo han disuelto. Los victoriosos se convierten en budas, en maestros. Los fracasados, después de la muerte, segunda anunciada por nuestro Señor el Cristo, por Juan en el Apocalipsis, se transforman en elementales de la naturaleza. No existen retrocesos, sino continuidad de ciclos o períodos de manifestación cósmica. La rueda avanza, jamás se devuelve. Se comienza por el ciclo número 1 y se termina con el 3000. La cuenta de ciclos o períodos de manifestación nunca marcha a la inversa, por lo tanto, la matemática demuestra claramente que la doctrina de la transmigración de las almas es exacta. Grave sería que el ego no tuviera un límite y que continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose. Pensemos en lo que esto significaría. Jamás tendría el mal del mundo un límite. Se extendería victorioso por los espacios infinitos y dominaría los 7 cosmos. En este caso, habría injusticia. Afortunadamente, el gran arquitecto del universo ha puesto un dique al mal. Conclusión. Nosotros, los mamíferos intelectuales equivocadamente llamados hombres, nos rigen en verdad 48 leyes mecánicas. En este cuaderno, de ellas solo hemos estudiado 6 leyes. En otro cuaderno, más adelante, tendremos la oportunidad de estudiar otras. Quisimos resaltar en esta obra lo que es el ego, el yo psicológico, como el elemento que trae a nuestra vida tristezas, sufrimientos, calamidades, dolores, amarguras, conjugas, abatimientos, ansiedades, aburrimientos, padecimientos, tormentos, etcétera, etcétera. ¿Qué es el ego, pues? Una suma de yoes. ¿Y esos yoes, qué son? Elementos indeseables, subjetivos. No todos los yoes son malos. Los hay buenos, pero no saben hacer el bien. Hacen el bien cuando no se debe hacer. Los yoes del bien, no saben hacer el bien. Usted, querido lector, sabe, por ejemplo, que el agua dentro del lavamanos es útil. Sabe muy bien que el fuego en la cocina es bueno. Pero si el agua, por ejemplo, se sale del lavamanos e inunda la casa, será mala. Si el fuego se sale de la cocina y quema las cortinas de la sala, será malo. Así, bueno es lo que está en su lugar. Malo, lo que está fuera de lugar. Los yoes buenos que tenemos dentro, no saben hacer el bien, hacen el bien cuando no se debe hacer. No lo saben hacer, y si lo hacen mal. Por eso es que es necesario acabar con los yoes del bien y acabar con los yoes del mal. Urge empuñar la espada de la justicia cósmica, pasar más allá del bien y del mal. Eliminar la creación equivocada que todos llevamos dentro, hacer una creación nueva. Eso es importantísimo. ¿Cómo haremos esa creación nueva? Pues sencillamente, transmutando la energía creadora. En vez de andar en lascivias, en fornicaciones, aprovechar esa energía que puso a nuestro cuerpo en la existencia, esa energía maravillosa que nos hizo crecer. Utilizarla sabiamente, para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Si no hiciéramos el trabajo, si no acabáramos con esa creación equivocada que tenemos dentro, la de los yoes, pues eso es lo único que continuará más allá de la muerte. Es montón de diablos. Pero si nosotros creamos los cuerpos existenciales
superiores del ser y eliminamos nuestros yoes, recibiremos los principios anímicos y espirituales y nos convertiremos en hombres de verdad, en hombres reales. Con la energía sexual, se pueden hacer maravillas. Si transmutamos la energía sexual, con ella podemos crear el cuerpo astral. Uno sabe que tiene cuerpo astral. Cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él. Ese cuerpo astral está sometido a 24 leyes, es un organismo maravilloso. No es un implemento necesario para la vida, pero uno puede crearlo, puede fabricarlo. Quien se dé ese lujo, después de muerto se encontrará con que tiene una verdadera realidad astral, se encontrará con que continúa vivo en esa región de los muertos. El cuerpo mental es el cuerpo de la razón objetiva. Hay dos tipos de razón. La primera es la razón subjetiva. Ella se fundamenta en las percepciones sensoriales externas con los datos de los sentidos, elabora conceptos de contenido y así funciona. No puede saber nada de lo real, de la verdad, del ser, de Dios, porque sus procesos razonativos se basan en los datos de los 5 sentidos, y nada más. Por eso Don Emmanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, en la crítica de la razón pura, demostró que la razón subjetiva, la razón esta, común y corriente, que poseemos todos, nunca puede saber nada de la verdad, de lo real. Pero hay otra razón que bien vale la pena desarrollar en nosotros. Nos referimos en forma clara, a la razón objetiva. La razón objetiva se expresa cuando se tiene un cuerpo mental, individual, y ese cuerpo mental hay que fabricarlo y se fabrica con la energía sexual, mediante la transmutación de la energía creadora. Quien posea ese cuerpo mental, tendrá razón objetiva. La razón objetiva se fundamenta en los datos de la conciencia, funciona con los datos que aporta la conciencia. Hombres de razón objetiva, son los sabios verdaderos, los iluminados. Uno sabe que posee un cuerpo mental, individual, cuando es capaz de recibir la sabiduría divina. Directamente, cuando es capaz de pensar sin necesidad de los informes de los 5 sentidos. Y hablando de la voluntad, ¿qué diremos? Las gentes comunes y corrientes no tienen una voluntad definida. Como quiera que tenemos dentro una creación equivocada, defectos personificados por tales y cuales yoes, obviamente cada uno de esos yoes, cada uno de esos demonios pensantes que llevamos en nuestro interior, posee su voluntad propia. Así pues, tenemos muchas voluntades, no una sola voluntad. Necesitamos crear el cuerpo de la voluntad consciente, para poder dirigir nuestros actos. Quien se dé el lujo de crear el cuerpo de la voluntad consciente, podrá originar nuevas circunstancias, no será víctima de las circunstancias. Nosotros necesitamos crear ese cuerpo, el cuerpo causal, como se le llama también. Quien se dé el lujo de crearlo, obviamente se convierte en un maestro de sabiduría. Un hombre con los cuerpos físico, astral, mental y causal, es un hombre ya desarrollado. El humanoide nace incompleto. Necesita desarrollarse, completarse, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Necesita transmutar la energía creadora, para crear los cuerpos astral, mental y causal, y recibir los principios anímicos y espirituales, así se convierte en hombre. Necesita eliminar la creación equivocada que lleva dentro, constituida por el yo psicológico pluralizado, multitud de demonios, personificando errores, y que todo ser humano lleva en su interior. Así pues, hay que desarrollar al hombre dentro de nosotros mismos. Hay que crear al hombre, necesitamos de la disponibilidad al hombre, crearlo es indispensable. Así nos liberamos de las 48 leyes mecánicas. Y viene nuestra salvación final y referencias bibliográficas y lecturas sugeridas a un Weor, Samael / Los misterios de la vida y de la muerte. Tercera edición. Impreso en Colombia, 1977 a un Weor, Samael / Pistis Sofía de Velada. Primera edición 1983 El Salvador a un Weor, Samael / El Parsifal de Velado. Primera edición. Impreso en Colombia, 1970 a un Weor, Samael / Si hay infierno. Si hay diablo. Si hay karma. Mensaje de Navidad 1973-1974. Primera edición, Colombia te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros,
Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Frase. Inscrita en el antiguo templo de Delfos.